Bueno, entonces ahí en ese ejemplo que estuvimos viendo que, bueno, en algunos casos el punto fijo de alguna manera atraía órbitas cercanas, o sea, si empezamos con condiciones iniciales cercanas, las órbitas tienden al punto fijo, en otros casos al revés, por más que empezáramos muy, muy cerca del punto fijo, las órbitas correspondientes se iban para el infinito, en fin. Entonces está el concepto de punto fijo atractor y repulsor, que son las definiciones que vamos a dar ahora y que después vamos a ver, bueno, algunas condiciones de cómo podemos hacer para averiguar si un punto fijo es atractor o repulsor. Entonces decimos que P es atractor, P es un punto fijo de F, ¿no? Si existe algún entorno de centro P, tal que para todo punto X de ese entorno se cumple que dos condiciones. Todas las iteradas no se salen de U, y la sucesión de iteradas, cualquiera que sea el X, la condición inicial que uno tome en ese entorno, tienden a P cuando n tiende a más infinito. O sea, dicho de otro modo, es un concepto local, ¿no? Es cuando hay un entorno U del punto fijo P para el cual pasa esto. Cualquiera que sea la condición inicial que tomemos en ese entorno, todas las sucesiones de iteradas no se salen del entorno y además tienden a P, todas tienden a P. Como que está, el punto fijo atrae todas las órbitas que comienzan relativamente cercanas, ¿no? Porque tiene que existir un entorno U donde pase esto. En los ejemplos que vimos recién, creo que el único era, bueno, ahora lo vemos. Y bueno, se dice que P es repulsor cuando hay un entorno en centro P, tal que para todo X del entorno distinto de P, hay alguna iterada que se sale de U. Esto es lo que en parte de la bibliografía especializada en el tema se suele definir punto atractor o repulsor. Puede haber alguna variante en otra parte de la bibliografía, ¿no? Voy a volver a la otra, a la de... Cuando nosotros tenemos una función lineal, que es el caso más fácil de todos, obviamente, todo se compara con y igual x, ¿no? Supongamos que tenemos 2x. La función es 2x. Ahí. Entonces acá está clarísimo lo que pasa. El único punto fijo es 0. Entonces, a la derecha, la curva está por arriba de y igual x. Así que todas las órbitas son estrictamente monótona creciente y tienden a más infinito. Y a la izquierda, recuerden que a la izquierda yo no lo planteé en el teorema, ¿no? Y a la izquierda, todas las órbitas son estrictamente monótonas decrecientes y tienden a menos infinito. Entonces está clarísimo que acá el 0 es repulsor. Más que repulsor, es un repulsor global, porque cualquiera que sea la condición inicial, cualquiera, ni siquiera cerquita, aunque esté lejos, cualquiera que sea la condición inicial, las órbitas tienden a más infinito o a menos infinito. ¿Ves? ¿No? Y esto pasó porque yo puse una pendiente mayor que 1. Puse 2. ¿Sí? Si hubiese puesto un medio, ahí nuestra función pasa a estar por abajo de igual x. ¿Ven? Entonces, acá a la derecha del punto fijo, estamos en las hipótesis de la parte 2 del método gráfico. La sucesión va a quedar estrictamente decreciente y va a tender al punto fijo. Y del otro lado va a quedar estrictamente creciente y va a tender al punto fijo. Así que para la función f de x igual 0,5 por x,
Claro, en esta función no tiene gracia porque acá se llega a una fórmula explícita, ¿no? Es el x sub 0 por 0,5 a la n. Ya sabemos lo que le pasa, por eso depende de si la base está entre menos 1 y 1 o es mayor que 1. Pero acá hay un ejemplo clarísimo de punto fijo atractor global, además, porque atrae todo. Entonces, todo depende, acá si la pendiente es mayor que 1 o menor que 1. Y bueno, si consideramos cosas negativas, ya se complica un poco el análisis gráfico, pero pasa lo mismo, ¿no? Si la pendiente en valor absoluto es menor que 1, acá en este caso todas las órbitas tienden al 0, 0. Pero no son monótonas, ven que no son monótonas, ¿no? Entonces esto nos puede llevar a la idea de decir que cuando la función no es lineal, lo que puede estar jugando el papel análogo a lo que veíamos recién es la recta tangente en el punto fijo. Y efectivamente pasa eso. El teorema 341, que no lo vamos a demostrar, puede quedar para una presentación de ustedes si quieren, porque en realidad usa solo cosas de cálculo 1. Establece lo siguiente, que si vos en el punto fijo la derivada en valor absoluto es menor que 1, el punto fijo va a ser atractor, localmente, en algún entorno. Y si la derivada en valor absoluto es mayor que 1, va a ser repulsor. De vuelta, localmente, en algún entorno del punto. ¿No? O sea que si en el punto fijo la tangente tiene una pendiente en valor absoluto menor que 1, el punto fijo es atractor. Entonces, desde el punto de vista desde la dimensión analítica, uno lo que hace es calcula la derivada de la función, la evalúas en el punto fijo, y ahí podés sacar lo que pasa. Por lo menos localmente. Acá en x2, los puntos fijos son 0 y 1. La derivada da 2x. Cuando la evalúas en 0, da 0. Menor que 1, el 0 es atractor, que es lo que habíamos visto con el método gráfico. Sin embargo, en 1, la derivada en 1, en valor absoluto, no se olviden que hay que tomarla en valor absoluto, da 2, mayor que 1, el 1 es repulsor. O sea que sí, analíticamente esto es trivial. A ver esta otra, los puntos fijos de f de x igual x por e a la x menos 2, bueno, hay que hacer la ecuación, ¿no? Hay que igualar esto a x, con lo cual si igualamos esto a x, una raíz es x igual 0, 0 es punto fijo. Si tachamos las x, queda e a la x menos 2 igual 1, y la raíz de esa otra ecuación es que x menos 2 sea 0. Así que si resolvemos la ecuación, los únicos puntos fijos son 0 y 2. Entonces, de vuelta, hacemos la derivada, después háganla ustedes para verificar, se evalúa en el punto, y está. Acá también dio 1 es atractor y otro es repulsor. Lo podemos meter ahí en el applet ese que para iterar y visualizarlo. Bueno, vamos a nuestra otra conocida, x2 menos 1, que los puntos fijos eran 1 más menos raíz de 5 sobre 2. La derivada es 2x. Entonces, cuando la evaluás en este alfa, el 2 se va, da 1 más raíz de 5, mayor que 1. Así que el alfa es repulsor. Y en el otro pasa lo mismo. Acá los dos puntos fijos son repulsores, que veíamos en el método gráfico, ¿no? Veíamos en el método gráfico, veíamos como que las órbitas nunca tendían a ninguno de los dos puntos fijos. O se iban para el infinito,
o terminaban oscilando en una órbita periódica de periodo 2. Esto es simplemente entonces, de vuelta es una propiedad local. O sea, cuando vos aplicás el teorema y decís, acá poner el de x2, que el cero es atractor, sabés que va a existir algún entorno de cero, para que para toda condición inicial que comience ahí, las órbitas van a tender a cero, pero no sabés cuál es el entorno. Nosotros sí sabemos porque hicimos un análisis gráfico completo de órbitas, pero... ¿Está bien? Bueno, y acá viene la gran pregunta. Lamentablemente, cuando esto es igual a 1, no se sabe lo que pasa. No se sabe lo que pasa. Y acá tenemos 3 ejemplos en donde pasan cosas diferentes. La derivada arco tangente de x. La derivada da 1 sobre 1 más x2. En 0 la derivada da 1. En esta, la derivada da 3x2 más 1. En 0 la derivada da 1. Y en esta la derivada da 1 menos 2x. En 0 la derivada... En los 3 la derivada en 0 da 1, igual a 1. Y vamos a ver que los 3 se comportan diferentes. Entonces, miremoslo acá. Aprovechamos que haga todo el trabajo por nosotros. Esto era a tan de x acá tienen la gráfica de arco tangente de x, ¿no? Que justamente es tangente a la recta y igual x, en el origen. El 0 punto fijo. Y bueno, acá el método gráfico lo justifica totalmente, porque la curva está a la derecha de 0, está siempre por arriba de 0 y por abajo de igual x. Entonces, cualquiera que sea la condición inicial que tomemos, las órbitas van a ser estrictamente decrecientes y van a tender a 0. Demoran un poquito en llegar a 0. Demoran bastante en llegar. Y del otro lado pasa algo similar, algo espejo. Las órbitas son estrictamente crecientes y tienden a 0. O sea que para arco tangente de x, la derivada en 0 vale 1, pero el 0 es atractor. ¿Están de acuerdo? ¿La puedo cambiar? Sí, de acuerdo. ¿Sí? La otra era x3 más x. Todas estas en el origen son tangentes a igual x, porque la derivada en 0 vale 1. Entonces acá, del lado derecho es el caso 1 del método gráfico, la curva está por arriba de igual a x, todas las órbitas tienden a más infinito. Y del lado izquierdo, todas las órbitas tienden a menos infinito. Así que acá el 0 es repulsor. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Y la otra era x menos x2. No era así. No, esta parábola sí. Entonces, del lado izquierdo, las órbitas son decrecientes y tienden a menos infinito. Pero del lado derecho no se van a infinito las órbitas, porque, por lo menos para condiciones iniciales que estén entre 0 y 1, la órbita es decreciente y tiende a 0. Porque es el caso en que la curva está por arriba del punto fijo 0 y por abajo de igual x. Entonces acá el 0 no es ni atractor ni repulsor. Algunos dicen,
es atractor por la derecha y es repulsor por la izquierda. Para nosotros, con la definición que dimos, no es ni atractor ni repulsor. Ya más lejos cambia. Pero para condiciones iniciales entre 0 y 1, las órbitas tienden a 0. Para condiciones iniciales a la izquierda de 0, tienden a menos infinito. Así que tenemos 3 ejemplos diferentes. Con f' de 0 igual 1, son 3 ejemplos diferentes. En uno el 0 es atractor, en otro es repulsor, y en otro ninguna de las dos cosas. O atrae de un lado y repele del otro. Estos fueron ejemplos con f' de 0 igual a 1. Podría ser igual a menos 1. Ahí el valor absoluto da 1. Pero cuando la derivada es menos 1, es que la tangente a la curva es la recta y igual menos x, ¿no? Entonces en realidad uno empieza a entrar a dar vueltas todos. Es más complicado todavía. Entonces, cuando te da uno, ¿cómo se para saber qué tipo de punto fijo Bueno, es? si no tienen preguntas, continúo. Yo tengo una pregunta. Bueno, y las órbitas de periodo 2 o de cualquier periodo también se pueden clasificar en atractoras o repulsoras. ¿Para qué miro el chat? ¿No me están escuchando? Ah, perdón. Perdón, me olvidé de ponerme los auriculares. Con razón estaba tan cómodo. Dale, dale ahora. Y yo te había preguntado, eh, ¿qué pasa entonces cuando la derivada el evaluada en el punto fijo nos da 1? ¿Cómo hacemos para saber Ah, no, qué tipo de punto fijo es? es un problema abierto. Ah, ok. Hay Caso. hay algunas condiciones más. Justo en estos ejercicios del 347 al 3412 hay algunas condiciones que se han estudiado bueno, si se cumplen esas condiciones, vos podés concluir si es atractor o repulsor. Los que les interese las pueden mirar. Nosotros no vamos a trabajar en esas condiciones, pero tampoco completan todo, digo. Siempre va a haber casos de duda. Ok, ok. Y ahí hay que estudiar ese caso particular y ver qué pasa. ¿Está? Bien, gracias. ¿Algún otro comentario tenían? No, yo no. Bueno, entonces, si puntos periódicos de periodo 2 para fijar ideas. Esto era un punto periódico de periodo 2, era un punto fijo de f cuadrado, que no era punto fijo de f. Entonces simplemente se va a decir que vamos a considerar que Q es un punto periódico de periodo 2 atractor para f, cuando es un punto fijo atractor de f cuadrado. A ver, ya lo vamos a entender mejor. Si como tenemos un punto A, punto periódico de periodo 2 para f, si B es f de A, ya sabemos que B no es igual a A, entonces la órbita que comienza en A es A, B, etc., ¿no? Es una órbita periódica de periodo 2. Tanto A como B son puntos fijos de f cuadrado, o sea, A es punto periódico de periodo 2, B también, vienen de a pares los puntos periódicos de periodo 2. ¿Sí? Entonces, si utilizamos el teorema anterior para ver si A es un punto fijo atractor de f cuadrado, tenemos que hacer la derivada de f cuadrado. Evaluarla en el punto A y ver si da en valor absoluto menor que 1, mayor que 1, ponele, ¿no? ¿Sí?
Entonces, de vuelta, cuidado acá, que es interesante, es una aplicación de la regla de la cadena, de la derivada de la función compuesta. F cuadrado de x quiere decir f de f de x. Queremos derivar f de f de x. Entonces queda la derivada de f evaluada en f de x por f' de x. O sea, derivada de la función compuesta para funciones de una variable. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces ahora vamos, la derivada de f cuadrado, evaluarla en a. La vamos a evaluar en a. Entonces da f' evaluado en f de a por f' de a. Pero f de a es b. Entonces la derivada de f cuadrado en a termina dando f' de b por f' de a. Entonces la conclusión a la que vamos a llevar es que si esto en valor absoluto es menor que 1, a es un punto fijo, atractor de f cuadrado. Ahora, ¿qué pasa con el b? Tenemos que hacer lo mismo y evaluar esto en b. Fíjense qué pasa en b. Da igual. Da igual, porque quedaría f' de f de b por f' de b. Pero f de b es a. Entonces, cualquiera de las dos dan igual. Da f' de b por f' de a y la otra da f' de a por f' de b. Entonces ya automáticamente sí. Si esto en valor absoluto es menor que 1, esto en valor absoluto es menor que 1. Y si es mayor que 1 esto, automáticamente es mayor que 1 esto. Entonces tenemos acá una condición que es la siguiente, ¿no? Si el valor absoluto de f' de a por f' de b es menor que 1, el ciclo AB es atractor. Porque A es un punto fijo atractor de f cuadrado y B también es un punto fijo atractor de f cuadrado. Por ahí voy al chat. Y si eso da mayor que 1, el ciclo es repulsor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si lo que va a terminar pasando es que si el ciclo es atractor, cuando vos empieces con una condición inicial suficientemente próxima a la órbita correspondiente, se va a terminar acercando a la órbita AB, AB, AB. O sea, la órbita correspondiente va a tener una subsucesión que va a converger a A y otra subsucesión que va a converger a B. Y lo mismo si empezás con una condición inicial suficientemente próxima de B. La órbita correspondiente va a terminar acercándose a la órbita BA, BA, BA. Eso es lo que termina pasando si pasa esto, ¿no? Entonces, ahora con el ejemplo que habíamos, prácticamente el único ejemplo que habíamos manejado de haber visto una órbita de periodo 2, era la de f de x igual a x2 menos 1, ¿no? En donde 0 y menos 1 eran los puntos periódicos de periodo 2. Entonces, fíjense si hacemos esta evaluación, f' de x da 2x. Esto es realmente útil porque es calcular la derivada de la f, no de la f cuadrado. Porque ya hicimos la derivada de f cuadrado. Entonces acá si haces f', valor absoluto de f' de 0 por f' de menos 1, f' de 0 da 0. F' de menos 1 da menos 2, no importa, 0, esto da 0. Entonces ya está. Esta órbita es atractora. ¿No? Con lo cual quiere decir que, bueno, si comenzás con alguna condición inicial en algún entorno de 0, que eso no lo sabemos porque el teorema no te dice cómo hallar el entorno. Si hacemos el análisis gráfico, sí, ya vimos cómo, ¿no? Comenzamos con condiciones iniciales suficientemente próximas, entre comillas, en algún entorno de 0, suficientemente próximas a 0, las órbitas correspondientes van a terminar
acercándose a la órbita 0, menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1. Que es un poco lo que veíamos ahí al iterar, pero no lo teníamos justificado. Cambiábamos la condición inicial y tal, no pasaba eso, pero... ¿no? Acá con x2 menos 1. Siempre parece que... Bajemos el número de iteraciones. Lo vas aumentando y da toda la sensación, si le creemos a este applet, de que sí, de que va, ¿no? La órbita, bueno, acá ya aproximó demasiado, ¿no? Ya aproximó demasiado, pero... Ahí las aproximaciones son un problema. Acá todavía no aproximó tanto, ¿no? Después ya trunca y te empieza a poner 0, menos 1, 0, menos 1, que en realidad no llegó a 0, menos 1, 0, menos 1. Entonces el resultado que vimos justifica esto, aunque no justifica cuál es el entorno U donde esto pasa, ¿no? Que acá nosotros estamos viendo que da toda la sensación de que es desde... acá. Desde este punto fijo que era 1 más raíz de 5 sobre 2 y el opuesto, su opuesto. Entre el alfa y el menos alfa, da toda la sensación de que las órbitas terminan terminan oscilando entre 0 y menos 1. Entonces son algunos elementos que podemos ir deponiendo para empezar a analizar cierto sistema dinámico. De algunos vamos a poder analizar bastante, o incluso hacer un análisis completo, como ya hicimos, ¿tá? Y en otros no. No vamos a tener elementos. Pero lo más notable es ver cómo cambia la complejidad de la dinámica cambiando tan poquito la función. Bueno, entonces queríamos desarrollar algunas cosas justamente del mapa cuadrático que habíamos visto hoy, x al cuadrado más c, acá yo le llamé q sub c de x, discutiendo según c, que ya estuvimos viendo hoy en el método, en el applet para iterar. Vimos el caso c igual 1, c igual 1/4, c igual 0, c igual menos 1, bueno, c igual menos 2, donde quedaba una cosa totalmente rara. Pero vamos a plantear acá en general, a ver, el problema de, por lo menos, hallar puntos fijos, hallar puntos periódicos de periodo 2 y clasificarlos. Bueno, ¿cómo hacemos para hallar los puntos fijos? ¿Qué tenemos que plantearnos? A ver si vamos bien hasta acá. X igual x cuadrado más c. X, claro, f de x igual a x. Eso. O mejor dicho, q sub c de x igual a x. X2 más c igual a x. Pasamos el x restando, queda una ecuación de segundo grado. Y ahí veremos, ya lo habíamos visto gráficamente, ¿no? Cuando el c es más grande que un cuarto, da que no tiene puntos fijos, que no corta. Cuando c es un cuarto, corta una vez sola, y cuando c es menor que un cuarto, corta dos veces. Pero eso sale del discriminante. El discriminante es b cuadrado 1 menos 4c. Y ahí está la explicación de por qué aparece el c un cuarto que habíamos mencionado
Entonces la raíz del discriminante es un cuarto. Entonces cuando C es más grande que un cuarto, el discriminante es negativo, no hay puntos fijos, la curva está siempre por arriba de y igual x, no existen puntos fijos. Y ya sabemos lo que le pasa ahí. Todas las soluciones, todas las sucesiones tienden a más infinito. Que es lo que ya habíamos visto, ¿no? Un análisis gráfico muestra que todas las órbitas tienden a más infinito. Punto, se terminó. Caso C igual a un cuarto. Hay un único punto fijo que vale un medio. Es lo que habíamos visto hoy, ¿no? Bueno, acá también, haciendo un análisis gráfico, vemos que el punto no es atractor ni repulsor, porque con condiciones iniciales, lo habíamos visto hoy, ¿no? A la derecha de un medio las órbitas se van para el infinito. Y y con condiciones iniciales, a la izquierda de un medio, pero cerquita de un medio, tienden a un medio. Bueno, entonces ahora vamos al caso C menor que un cuarto. Ahí hay dos puntos fijos. 1 más menos, raíz cuadrada de 1 menos 4C sobre 2. Al más grande, el que va con el más, le llamamos P más, y al otro P menos. Entonces podemos hacer el criterio de la derivada. F' de x es 2x. Y evaluarlo, acá y acá, a ver qué pasa. Bueno, como multiplicar por 2 se va el 2, ¿no? Entonces, a ver, la derivada en el P más da 1 más raíz cuadrada de 1 menos 4c. Ahora, 1 menos 4c es positivo, ¿no? Estos son números reales. Entonces, este número, sin duda, ya es positivo y mayor que 1. Entonces, el punto fijo de la derecha siempre es repulsor. Cosa que en alguna de las situaciones que ya habíamos visto, ¿no? Con x al cuadrado menos 1, por ejemplo. O con x al cuadrado. Uno puede concluir que el punto fijo de la derecha siempre es repulsor. Ahora, este otro es más delicadito, porque tenemos que tomar esto en valor absoluto y ver cuándo es menor que 1. Ya no está nada inmediato. Así que eso es lo primero que decíamos, ¿no? Ahora, para el otro. Bueno, queda como ejercicio esa cuenta, ¿eh? Creo que está hecha, en el libro está hecha. En el otro, la derivada en valor absoluto da menor que 1, si solo si C está entre menos 3 cuartos y un cuarto. O sea, cuando tomamos valores de C por abajo de un cuarto, pero sin llegar a menos 3 cuartos, el punto fijo de la izquierda es atractor. Pero entonces, si admitimos esto, cuando C sea igual a menos 3 cuartos, bueno, cuando C sea igual a menos 3 cuartos no sabemos, porque ahí da igual a 1. Pero cuando C sea menor que menos 3 cuartos, ahí ya pasa a dar mayor que 1. Y cuando C sea menor que menos 3 cuartos, los dos puntos fijos son repulsores. Por ejemplo, lo que pasó en C igual menos 1. Así que cuando C pasa a tomar valores menores que menos 3 cuartos, esta derivada da menor que menos 1 y el otro punto fijo P menos se transforma en repulsor. Bueno, la clasificación y discusión de los puntos fijos, si son atractores o repulsores, terminó acá según C. Claro, en realidad acá uno va a decir, bueno, ¿cómo es la dinámica para valores de C menores que menos 3 cuartos? Ya para valores de C menores que menos 3 cuartos no hay órbitas convergentes. ¿Se dan cuenta? Porque no pueden converger a un punto fijo si los dos puntos fijos son repulsores.
Bueno, esto es una observación de la gráfica, ¿no? Es simétrica respecto del eje Y, la gráfica de esta familia de funciones, todas son simétricas respecto del eje Y. Y entonces ahí esto lo hicimos en unos casos particulares, pero en realidad, cuando estamos con C menor o igual que menos 3/4, el análisis gráfico muestra claramente de que si arrancamos a la derecha de P+, o a la izquierda de menos P+, la órbita tiende a más infinito. Entonces la gran pregunta va a estar, ¿qué pasa si empezamos con condiciones iniciales entre P+, o el opuesto de P+? Vuelvo a la gráfica para aclarar esto último, porque también lo mencioné hace un rato. Vamos a x al cuadrado menos 1, acá la tenemos, x al cuadrado menos 1. El P+ es 1 más raíz de 5 sobre 2. Es, a la derecha de P+, la órbita tiende a más infinito. Y por simetría, si venís al opuesto de P+, no al otro punto fijo, al opuesto de P+, lo que pasa es que como acá es un número irracional, no le voy a pegar justo al opuesto de P+, pero anda por ahí. Acá ya me pasé para la izquierda de menos P+. Si estamos a la izquierda de menos P+, en la primera iterada pasas para la derecha y ahí la órbita tiende a más infinito. Entonces, todo lo que nos preguntamos es cuando estemos acá, entre menos P+, y P+. ¿Qué le pasa a las órbitas? Así como lo estamos haciendo acá con esta familia, después lo vamos a hacer con otra, son familias que aparecen en dinámicas de distintos problemas, y dependiendo del parámetro C, en este caso. Y por eso hacemos esta discusión. Esto sería lo que estamos hablando de la dimensión analítica, ¿sí? Que la vamos complementando con la dimensión gráfica. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer lo que sería la discusión respecto del comportamiento de los puntos fijos, ya está, discutiendo según C. Podemos ver si podríamos llegar a hallar puntos periódicos de periodo 2 y clasificar los puntos periódicos de periodo 2. Repito, la dinámica interesante ocurriría acá. Preguntarnos qué pasa con condiciones iniciales acá. Acá está el dibujito. No me acordaba. Ahí está P+. No importa cuál es el C, ¿verdad? No importa, el C es la ordenada en el origen del vértice. Ahí está P+, que es un punto fijo, y este es el opuesto de P+, que no es el otro punto fijo, está claro, ¿no? Entonces, cada vez que arrancas a la derecha de P+, te vas para más infinito. Cada vez que arrancas a la izquierda de P+, de menos P+, te vas para más infinito también. Bueno, entonces el análisis de los puntos periódicos de periodo 2 para el mapa cuadrático lo dejamos para la próxima. Hay una pregunta, ¿por qué Sí. decís que en el gráfico no depende del C? Porque cuando C sea menor que un cuarto, corta 2 veces. Si le llamás P más al punto fijo más grande, siempre vas a tener esta situación. No importa cuánto vale C. Porque sabés que es menor un cuarto. Sabes que es menor que un cuarto, corta 2 veces. Entonces, si empezás con condiciones iniciales a la derecha de P+, la órbita tiende a más infinito, y si empezás con condiciones iniciales a la izquierda de menos P+, la órbita también tiende a más infinito. Y entonces la duda queda cómo es la dinámica cuando empezás con condiciones iniciales entre el opuesto de P+, y P+. En algunos casos tienden al otro punto fijo, pero cuando los dos son repulsores no. Ya vimos que con x2 menos 1, en realidad las órbitas, cuando arrancas de acá adentro, terminan tendiendo una órbita periódica de periodo 2.
En este caso, digamos, quedan bueno, hasta acá eran polinomios de segundo grado. Ahora cuando busquemos puntos periódicos de periodo 2, nos vamos a encontrar con polinomios de cuarto grado. Son cosas que se pueden hacer a mano, digamos. Hacer este análisis a mano. Después hay otros razonamientos más generales para órbitas de otros periodos. Así que, ¿tienen preguntas o comentarios? Si no, dejamos por acá. Y ya pueden trabajar en los ejercicios de esta parte, por supuesto. Hay unos cuantos. Con Pilar van a trabajar hoy en esto también. Y salvo eso que yo indiqué que no los vamos a trabajar, ¿sí? Ok. ¿Cuáles son los que no vamos a trabajar? En el cronograma está dicho. Ah, ok, revisa ahí. Pero te había puesto acá. Pero en el cronograma está dicho. Estos. Del 347 al 3412. Que tenían que ver con estudiar otras condiciones para ver si uno puede averiguar si un punto fijo es atractor o repulsor cuando el módulo de la derivada da 1. ¿Está? Bueno, nos vemos entonces.